acá tienen el pastor, con lo cual yo no le quiero pisar el poncho. Gracias. Entonces, digo, lo que sí te puedo tirar es algunas ideas generales que pueden servir seguramente para plantear algún tipo de planes pastorales. Hay que actuar en 3 dimensiones. La primera dimensión es la conversión personal. La conversión, utilizo Pozo Seminarista, estamos en un ambiente donde hay público en general, con lo cual puede que alguno no sea católico, no hay ningún problema, pero estamos en un ambiente donde la palabra conversión se entiende desde el punto de vista espiritual, tiene un sentido espiritual muy preciso. La conversión es convertere, o sea, sería como revertir, o sea, volver al origen. Metanoia en inglés, en griego. Metanoia en griego. Volver al origen. Entonces, la primera cosa es una conversión interior. Como te decía, que la ideología de género la tenemos metido en casa, la tenemos metido en la cabeza, en el corazón, en la piel. Lo primero que hay que hacer es la conversión interior. Yo, ¿qué aspecto de mi vida tengo metido, sin que me haya dado cuenta, sin hacerlo a propósito, la ideología de género? O sea, vos sos varón, ¿en qué aspecto de tu vida no expresas la masculinidad de modo pleno? A ver, les dije que era un gringo del campo, criado en el campo, que en el campo está todo muy clarito, este tipo de cosas. O sea, los varones tienen determinadas tareas, las mujeres otras. Los colores de la ropa, hay colores masculinos, colores femeninos. Yo vengo de una cultura muy estamental, muy clara, qué sé yo. Llego a la ciudad y me encuentro los colores mezclados. Llego a la ciudad y me encuentro mezclado un montón de cosas. No quiero decir entonces que la vida de campo tenga que ser la vida o la forma, la cultura de todos los demás. No, cada uno tiene la suya. Lo que sí está claro es que hay aspectos ambiguos. Todos podemos tener, como posibilidad, podemos tener aspectos ambiguos en cuanto a la masculinidad o la feminidad en nuestra propia vida. Lo primero que hay que hacer es eso. Detectarlo y decir, bueno, yo tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro. Después, primera cosa. Segunda cosa, que es parte de la conversión también, tengo que estudiar este tema. O sea, los argumentos. Vos hablabas de la homosexualidad. Bueno, no me va a dar tiempo, porque en realidad primero que no hay que hablar de homosexualidad, sino de homosexualidades, porque tienen origen distinto, causa distinta y por tanto tienen etiología distinta, por decirlo de alguna manera, y tienen curación distinta. O sea que no se puede meter en la misma bolsa cosas que son muy diferentes. No voy a entrar en ese detalle, pero lo que sí quiero decir es que hay que estudiar. O sea, no se puede tocar de oído. Acá hay que estudiar. Es parte de la conversión. Tengo que estudiar estas cosas. Bien. Una vez que estoy convertido, razonablemente, ¿quiénes son mis seres queridos? ¿Quién es mi círculo de influencia? ¿Cómo puedo ayudarlos? El marido, la mujer, los padres respecto a los hijos, los hermanos, tíos, primos, compañeros de trabajo, amigos, vecinos. O sea, un círculo de influencia de los seres queridos. ¿Qué puedo hacer para a cada uno de los seres queridos ayudarlo en este tema? Segundo nivel. El tercer nivel, entrar en la sociedad, en el nivel social. Entonces, decir, por ejemplo, los padres de familia que tienen hijos, sus hijos tienen sus compañeritos tienen sus padres, y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos con los libros de texto que le dan a nuestros hijos? Mi padre era historiador, entonces todos los libros de historia con los que estudié en el colegio los corregía papá, en lápiz. Me ponía, esto está mal, esto es así, que yo, hay páginas enteras, tachada la página, y después eso me lo explicaba, porque era muy largo para poner en una nota al costado, entonces yo le explicaba, esto está todo mal, en realidad es así. Me acuerdo cuando daba lecciones, los profes se sorprendían, porque claro, el libro decía blanco y decía verde, amarillo, azul, rosa, y un chico, ¿no? Un niño, ¿y cómo hacés de dónde sacaste esto? Me lo enseñó mi papá. Mi papá es historiador, bueno, ahí guardaba violín en bolsa. El profe, por supuesto, no se iba a meter con mi viejo. Entonces, ¿se entiende? O sea, bueno, revisar todos los libros de texto de los hijos.
un papá o una mamá se vuelven locos, pero si se juntan entre 10, 15, mira, vos revisá este texto, vos este, y después nos juntamos. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Después hablen con las autoridades del colegio. Che, mirá, esto está mal, esto es una porquería, habría que, o cambiamos el programa, o damos una bibliografía suplementaria, o los que sean docentes y sepan de pedagogía, hacemos unos suplementos para determinado libro de texto, para poder sustentar los errores que tiene y una visión antropológica correcta, etcétera, etcétera, lo que sea. Estamos actuando en el campo de las escuelas, en el campo de los medios de propaganda. Bueno, medios de propaganda, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Quién conoce un periodista? ¿Quién conoce un dueño de un medio de comunicación? Bueno, ¿qué podemos hacer? Una carta de lectores, una intervención llamando por teléfono a una radio, lo que sea, y ponerse de acuerdo, con gente además que sepa comunicación y que pueda orientar. Tiene que trabajar interdisciplinariamente. El que sabe de ideología de género y el que sabe de verdadera antropología humana con el comunicador. El comunicador te enlata. Ellos, no sé, en Argentina, por ejemplo, le dicen enlatado. El enlatado es el formato técnico de acuerdo al medio, pero el contenido se lo tenés que dar vos. Si es que no lo conoce ese periodista o ese comunicador. Bueno, después, actuar en la vida pública. Actuar en la vida pública, pues, significar un montón de cosas. Te cuento una cosa. Con unos amigos estamos diciendo, bueno, che, ¿qué pasó? Cuando sacan la ley de matrimonio homosexual en Argentina, salimos a la calle un montón de personas. De hecho, la primera marcha se hizo en Córdoba y las hicimos pensamos con unos amigos en una reunión, nos juntamos, che, vamos a hacer una marcha. Hicimos una marcha y después se hicieron marchas en todo el país. Fue montones de marchas, etcétera, etcétera. Los homosexuales no hicieron ninguna marcha, presentamos 1 millón de firmas al Congreso de la Nación y no importó nada, sacaron la ley lo mismo. Entonces dijimos, ahí hicimos un clic, es decir, bueno, hasta que no tengamos dominados los partidos políticos o un nuevo partido político que tome el poder, estamos en el horno, como decimos en mi tierra, estamos fritos. Bueno, entonces, ¿de eso qué decidimos? Bueno, a ver, los partidos políticos de Córdoba, de la provincia de Córdoba, no, están todos corruptos, son todos corruptos, que dicen, bueno, hagamos un partido político, hicimos un partido político. A los 50 días de aprobado el partido político eran las elecciones, nos presentamos a elecciones, sacamos un diputado entre 70, pero bueno, es uno, pero empezamos. Bueno, después se le venció el mandato, fue reelegido y además conseguimos concejales en varios municipios, o sea, el partido está creciendo. Bueno, no sé si tomaremos el poder en algún momento, si seremos gobierno o no, pero a eso vamos. ¿Me explico? Tiro ideas. Y la corto porque si no, acá me están tirando otras preguntas. Léela si quieres, Javier, léela mejor. Javier, léela. Bueno, aquí alguien pregunta y dice si nos puede decir dónde o quién dio el origen a género. La ideología de género. La ideología de género. Bueno, a ver, ¿dónde esto empezó? En algunas universidades norteamericanas y en algunas universidades europeas. Sobre todo el existencialismo francés, el constructivismo, otra corriente era la Escuela de Frankfurt y después algunas universidades norteamericanas. En realidad, esto estaba en ámbitos académicos en los años 70, empieza a finales de los 60, la famosa mayo del 68, la revolución sexual, ahí empieza esto. Una de las tantas derivaciones de la revolución sexual es esto, pero se manejaba en campos académicos. En el año 1995, Naciones Unidas hace la conferencia de Pekín sobre la mujer y ahí se hace la carta de presentación de la ideología de género. En el documento final de Pekín se menciona la palabra género 148 veces y la palabra sexo 15 veces. O sea, 10 veces más mencionada la palabra género que la palabra sexo. Nadie entendía nada, pero todo el mundo levantó la mano, aprobaron el documento y a partir de ahí empieza a bajar como una cuestión política y geopolítica. Vos sos chileno, me decías. Tu presidente actual de la República, presidente no presidenta, que aprenda castellano, Michelle Bachelet, que no sabe hablar castellano,
ella tuvo mucho que ver con esto, es decir, fue presidente de Chile. Cuando termina, como no puede ser reelegida, termina el mandato, viene otro presidente que la reemplaza, que era de otra corriente política, y ella pasa a Naciones Unidas como presidente de la Agencia de Género de Naciones Unidas. O sea, ella es la primera que encabeza la Agencia de Género de Naciones Unidas, que tiene un presupuesto anual de $1.000 millones. O sea, muchos países del mundo no tienen un presupuesto anual de $1.000 millones. Las Naciones Unidas le ponen a la Agencia de Género, presidida por Michelle Bachelet, ahora ya tiene el reemplazante obviamente, $1.000 millones. Si fuera algo teórico, alguna cuestión académica, la cuestión del género, no tendría una agencia de Naciones Unidas. ¿Usted se imagina que hay una agencia de Naciones Unidas para la teoría de la relatividad de Einstein? ¿O para el teorema de Tales? Una agencia de género, $1.000 millones para difundir el teorema de Tales. Es ridículo. Naciones Unidas es una institución geopolítica. Entonces, lo que da son pasos a nivel geopolítico. La agencia de género es para implantar el género, la ideología de género a nivel mundial. Claro, esto explica, ella impulsa la agencia de género, va como presidente de Chile, y bueno, ¿qué acaba de hacer? Bueno, la ley de aborto, y ahora inmediatamente salió la ley de aborto, y tras cartón presenta un proyecto de ley de matrimonio homosexual con adopción de niños. Bien. Aquí hay, bueno, sí, creo que en parte ya respondí. Dice, ¿es cierto que la ideología de género se promueve desde los grupos económicos de la ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y que condicionan sus préstamos a los países como Latinoamérica para que le difundan la ideología de género? Sí, esto es verdad. Incluso el primero en denunciar, no con la ideología de género, que en ese momento todavía no existía, digamos, como política de Naciones Unidas, el primero en denunciarlo públicamente es San Juan Pablo II, en la encíclica Sollicitudo Rei Sociali, del año 1988, donde dice en un párrafo expresamente que los organismos multilaterales de crédito condicionan los préstamos para el desarrollo de los países pobres a cláusulas de control demográfico, aborto, etc. Ahora esos mismos condicionamientos existen, la llamada salud sexual y reproductiva, etcétera, que va por el lado de los anticonceptivos y los abortos, ahora se ha extendido a la ideología de género. Pero esto es así. Si uno entra en la página web del Banco Mundial, pone Perú, o Chile, o Argentina, y se fija los convenios de ayuda a país, ¿para qué son? Y bueno, y lees entre líneas, te das cuenta que hay muchos de estos que van, a lo mejor es dinero para la reforma del sistema educativo. ¿Qué es la reforma del sistema educativo? Esto que están haciendo en Perú. Viene la plata del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es así. Bien, aquí voy a contar algunas. ¿Cómo comprender las nuevas familias? El ejemplo, las poliamorosas o las trijadas, matrimonio de 3 a partir de la parte legal. Bueno, primero, precisión en el lenguaje. Esos no son familias. O sea, el matrimonio y la familia son instituciones creadas por Dios y que están metidas en la antropología humana. Entonces existe un solo matrimonio y una sola familia, que son las que inventó Dios. Después existen un montón de otras formas de relaciones entre los sexos que son las inventadas por los seres humanos. ¿Está claro? El matrimonio no es solo. El matrimonio es la unión indisoluble de un varón y una mujer para perfeccionarse por el amor, tener hijos, criarlos y educarlos. Es eso. Solo eso, porque ese es el plan de Dios. Entonces es una institución inventada por Dios que responde a la naturaleza íntima del ser humano. No hay otro tipo de matrimonio, no existe. Y la familia es cuando a ese matrimonio llega el primer hijo, se transforma en una familia. ¿Por qué? Porque la llegada del hijo produce un cambio antropológico en papá y mamá. Ya no somos más esposos, sino que ahora, además de ser esposos, son papá y son mamá.
con lo cual hay un crecimiento antropológico. La paternidad y la maternidad implican un crecimiento antropológico en el ser humano, que es perfectamente constatable, incluso empíricamente. Entonces, eso es matrimonio y eso es familia. Todo lo demás son formas alternativas inventadas por el ser humano. El matrimonio y la familia son perfectos porque son obra de Dios. Las alternativas humanas son imperfectas, todas, porque son obras de los hombres. ¿Y esto qué significa? Entonces, bueno, yo tengo un matrimonio indisoluble, etcétera, etcétera. ¿Puede fracasar? Sí, puede fracasar. Porque la institución es perfecta, porque ha sido creada por Dios, pero el marido y la mujer no son perfectos, porque son humanos y pueden fallar. La institución no falla, es perfecta. Los que pueden fallar son los que conforman esa institución. Con los inventos humanos, ¿qué pasa? Y podría pasar al revés. La institución falla siempre, pero las personas que conforman esa institución, Juan y María, pueden llegar a prosperar. La institución es mala, pero ellos pueden llegar a perfeccionarse como seres humanos, ¿se entiende? Lo que pasa es que, claro, las posibilidades son dramáticamente menores, y cuanto más desdibujada esté el matrimonio y la familia, mucho menos posibilidades tienen de prosperar. Pero está claro. Entonces creo que con esto te respondo, no sé, la pregunta no sé quién la hizo, pero creo que respondo la pregunta. Es decir, bueno, sí, hay distintas formas, sí, pero es, a ver, las caricaturas, hay caricaturas que son grotescas, y hay otras copias que no son grotescas, pero que son copias, no son el original. Bueno, en esto de matrimonio, familia, etcétera, etcétera, tenemos copias, tenemos primera copia, segunda copia, tercera copia, cuarta copia, y tenemos caricaturas. Bueno. Bien. La última pregunta, algunas de las preguntas que ustedes han hecho están referidas sobre lineamientos pastorales, y como ya lo dijo el doctor, para los lineamientos pastorales está Monseñor Marco, que es el pastor de la diócesis. Además somos amigos hace muchos años, no me hagan que me pelee. Y algunas otras están referidas hacia la homosexualidad y todo eso, pero vamos a centrarnos un poco en el tema de género que nos explicó esta noche el doctor. Y con esto terminamos. Dice, es cierto que el feminismo radical es un gran antecedente de la ideología de género. ¿Por qué? ¿Y qué podría ser si me quieren inferir una ideología de género distinta? ¿Cómo debería de actuar? Bien. El feminismo radicalizado, el feminismo de género, efectivamente no es tanto la vertiente teórica, porque las vertientes teóricas son otras, pero sí es la vertiente práctica, la que lleva a la práctica la ideología de género, en lo concreto de lo político y geopolítico. Entonces, el movimiento feminista radicalizado es el que va o está intentando imponer la ideología de género. Efectivamente, también, si bien yo les di una explicación general de lo que es la ideología de género, y es válida esa explicación, hay matices entre los distintos autores o las distintas autoras. ¿Por qué? Y porque hay cosas que se ha demostrado, como más o menos he hecho hoy, de que son imposibles, de que efectivamente hay diferencias psicológicas entre varones y mujeres. Entonces eso se ha estudiado y han aparecido autores que han rebatido la ideología de género. ¿Se acuerdan que yo les dije, no voy a hacer una crítica racional desde los distintos campos? Hay gente que lo ha hecho. Entonces la gente que lo ha hecho que el discurso feminista de género tenga que variar. ¿Por qué? Porque esta crítica que la está demoliendo, entonces tienen que cambiar el discurso. Entonces, del feminismo de la igualdad, están pasando al feminismo de la diversidad. Entonces van pasando. Entonces hay distintas corrientes. Dentro de un núcleo general hay distintas corrientes. Entonces esto es verdad. Yo les he dado la clave para entender todo, pero después el que estudia, el que profundiza, se va dando cuenta que hay matices y que hay diferencias y que incluso se discuten entre ellos. Bien. Y ahora, lo que decíamos, el feminismo de género, entonces apunta, es la parte, la cuña práctica, si se quiere, no la teoría, sino la práctica.
¿Y por qué es esto? Porque efectivamente, dentro del discurso, yo no lo dije, pero dentro del discurso es la parte histórica, digamos, del discurso. Históricamente, el varón dominó la vida pública y la mujer quedó relegada a la vida privada. Entonces, la mujer está frustrada, etcétera, etcétera. Somos iguales, tenemos que tomar la vida pública. Entonces, en la práctica política y geopolítica, lo que están buscando las feministas de género es: ahora nosotras vamos a tomar el poder y vamos a relegar a los varones a la vida privada. ¿Se entiende? Entonces, pero esto es una cosa ya de política, digamos, una cuestión de hecho. No es tanto teoría, sino es, bueno, ahora nosotras queremos tomar el poder. Entonces empiezan con las leyes de cuotas, la cuota de género, qué sé yo, el 30%, entonces resulta que para ser diputado, para ser senador, tengo que tener unas cualidades, y entre esas cualidades me ponen ser mujer. Entonces, si es mujer, ya entra. En algunas, como dicen, la discriminación inversa, etcétera, etcétera. Entonces tenés países como Ecuador, que para ocupar cargos públicos, si sos mujer, o si sos homosexual, o si sos bisexual, transexual, no sé cuánto, transgénero, no sé, todas las cosas esas raras que hay, cualquiera de esas que sos, te suma más puntos en los antecedentes. Bueno, pero eso es una cosa política, es decir, queremos tomar el poder y queremos meter, digamos, hacerle agachar el hocico a los varones. Esto existe y es clarísimo además. Y hay lugares, bueno, por eso tenés Encuentro Nacional de Mujeres de la República Argentina, quiere un varón entrar y lo sacan a los arañazos, o sea, no te dejan entrar. Entonces, bueno, vos decís, pero ¿cómo no era que éramos iguales? No, vos no podés entrar. O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver. Tenemos la sensación, un fuerte aplauso para el... Todos tenemos la sensación de que esto podría continuar y seguir, pero el doctor tiene que levantarse mañana, creo que ni se va a acostar, porque tiene que salir tempranísimo para Arica para tomar el vuelo hacia Buenos Aires y luego a su casa. Jorge, a Córdoba. Hacia Córdoba, porque Buenos Aires es el país limítrofe más cercano a la Argentina. No lo diga, pero es así. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Te agradezco en nombre de todos los que han asistido a tu conferencia. Muchísimas gracias. Se han quedado muchas preguntas y quizá muchos, Freddy está con la mano ahí que quiere levantarla. Muchísimas gracias, te agradecemos. Agradezco que conozcas esta diócesis que ahora es, yo sé que tú vas a arrasar por ella, por Tacna y por Moquegua, y nosotros nos comprometemos a que a veces a rezar por ti. Y por Hilo, y Moquegua, y la zona rural. Quiero agradecerte también ese servicio maravilloso que haces dando esta charla, porque es una manera también de evangelizar. Sé firme, esto es muy difícil, esto es verdaderamente una auténtica guerra. Y donde me imagino, no lo has dicho, pero habrás recibido cantidad de bofetadas por tu postura tan clara y tan cristiana. No dejes de ser, y sobre todo a esta altura del partido, no puedes cambiar. Tienes que seguir así, ¿verdad? Tranquilo, seguiré siendo varoncito. No soy sueco, tranquilo. Un pequeño detalle, Jorge. Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho, en función de pastor, volver a hacer la invitación para el día sábado. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Hilo en la Marcha por la Vida congregó cerca de 10.000 a 12.000. Moquegua congregó de 7 a 10.000. Tacna no puede bajar de 30.000. No puede bajar. Yo quiero decir algo. La marcha no es una manera
de ir contra alguien, sino una manera de manifestar que también nosotros podemos hacerlo libremente. En un lugar donde es democrático, no puede ser que unos tengan mayor libertades, las minorías ahora tienen mayor libertades y las mayorías no lo tenemos. Y nos hacen creer y meter el complejo de inferioridad. No debemos tener vergüenza a manifestarnos como somos y quiénes somos. Eso no quiere decir que me voy a coger de bofetadas con otra persona. El año pasado, ¿se acuerda? Cuando hicimos la marcha, hubo un grupo de LGTB y yo me acerqué a saludarles. Porque no, si alguien se siente molesto es su problema, no es el nuestro. No salimos para fastidiar a alguien. Y si alguien se siente fastidiado, ¿por qué voy a hacerlo? No es culpa mía. Nosotros salimos porque estamos convencidos que aquí veo cantidad de gente joven. Y yo creo que por todos ustedes, jóvenes, vale la pena. Porque ustedes tienen un legado maravilloso y tienen que pelearla. Ojalá que muchos lleguen a como el doctor. A haber tenido una valentía y una transparencia en la fe. Nunca separó el doctor su fe de su vida. Y todos estamos llamados, no solamente los padrecitos, también los laicos. Y ustedes, donde las papas queman, ahí tienen que dar la cara. Es muy bonito ser cristiano cantando, vienen con alegría y rezando y comulgando. Señores, tienen que serlo también en la calle, y acá he visto, hay profesoras, hay catedráticos, hay catedráticas, hay de todo, ¿verdad, Chema? Entonces, no puede ser que se nos encoja el ombligo, disculpen la expresión. Tenemos las calles, el Papa lo ha dicho, las calles también son nuestras. Por lo tanto, les espero a todos ustedes el día sábado, dice Ricardo, a las 2 de la tarde. ¿En dónde, Ricardo? A ver, Ricardo, por favor.